¿Qué tan sensibles son sus hijos? ¿Se les ponen los ojos así llorones cuando les decimos algo? Bueno, el tema de hoy, la importancia de validar las emociones de nuestros hijos con Itzel García. También vamos a hablar de los derechos de los niños y niñas con Erika Ponte, vocera de Guardianes, y con mi queridísima Pame Parra vamos a hablar de tiempo fuera, castigo o herramienta educativa. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Hablando de Mamá, Mamá y también a papá. Saludo a la producción, saludo al foro y saludo a ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En este programa, pues sí, un programa especial dedicado a los niños, pero más que nada para reflexionar como padres sobre cómo educamos, sobre cómo cuidamos y criamos a nuestros hijos. El día de hoy, como les dije hace ratito, vamos a hablar sobre estos niños que son sensibles, niños que sienten más de lo que nos dicen, pero su cuerpo lo dice todo. La importancia de validar las emociones de nuestros hijos. Y no solamente niños, yo creo que también podemos hablar un poquito más arriba, pubertos y adolescentes. Está conmigo Itzel García, psicóloga y psicoanalista. ¿Cómo estás, Itzel? Hola Gina, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes y bueno, claro, ¿no? Ahora celebrando el Día del Niño, pues con mayor razón poder hablar de las infancias que son súper importantes. Oye, además pues, todos llevamos un niño adentro, ¿no? Por supuesto. Que a lo mejor también de repente queremos llorar y decimos, ay, quiero llorar y dices, no, tiene que salir tu parte adulta a decir, no lloro y me comporto como me debo de comportar ante a lo mejor Pero la parte racional, que es además sí. una parte racional restrictiva, que a veces puede ser cruel, de tú entonces no tienes que sacar tus emociones. ¿Qué cosa más cruel, no? Pero yo creo que debe haber un control de impulsos, ¿no? Porque si no Supuesto. nos pasaríamos llorando por todos los rincones, enojados, o sabes que haciendo cosas de felicidad, brincando por todos lados. O sea, este control de impulsos se aprende en la infancia. Creo que hasta Claro. los 5 años es más o menos en donde los niños ya más o menos empiezan a controlar estos impulsos, ¿no? Por supuesto, y sí, como bien dices, o sea, es importante controlar tus impulsos, pero también encontrar este equilibrio en expresar tus emociones, Sí. pero una cosa es que te permitas expresar tus emociones y otra que simplemente las dejes como, O las como, bloquees. Ujú. sí, a rienda suelta sin poder controlar nada, ¿no? Ajá. O sea, entonces, O sea, ni un las equilibrio. bloqueas ni las dejas a rienda suelta. Exactamente, es importante el equilibrio. Ahora, las mamás tenemos una labor, una chamba muy importante con la infancia porque depende de lo que les digamos en su infancia, va a repercutir en su vida adulta. Ese no llores, no te enojes, o sea, ese ya tipo se va a pasar, ya ya, te va a por favor, pasar ¿eso y si qué? estás triste vamos por un helado para que se te quite. O sea, Exacto. el no poder entender y empatizar con las emociones de nuestros hijos, no sabiendo de que hay lugares donde sí las pueden expresar como deben de expresarlas, porque al final de cuentas, por ejemplo, el llanto es un vómito emocional. A lo mejor tú no llores acá, pero en la regadera suéltate a llorar lo que quieras ya cuando eres adulto, a lo mejor, ¿no? Claro, pero mira, es que algo sumamente importante es ciertamente permitir que las emociones salgan, porque es enseñarle al niño este mundo interno que puede ser expresado. El niño está aprendiendo estas sensaciones que está teniendo su cuerpo y que posteriormente se va a convertir en sentimientos. ¿Qué mejor manera, ¿no?, de entender mis sentimientos a partir de ser validado por las personas que están más cercanas a mí, que pueden ser mis padres o la gente de mi alrededor, mi familia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ponemos un alto total, ¿no?, a esta expresión o que simplemente las invalidamos? Ay, ya, eso son cosas de niños. Ay, por favor, te enojas o lloras porque tu amiguita te dejó de hablar hoy. Los niños, ¿no?, a su nivel, por supuesto que también esos problemas que tienen, que sufren, pues evidentemente sí los están sufriendo. Pareciera que se nos olvida que alguna vez fuimos niños, ¿no? Y esas cosas que eran importantes en su momento, pues ahora pareciera que las vemos como de, ay, esas son pequeñeces. Sí, claro. Y claro que no. Claro. Y hay que respetar la fantasía y la creatividad y todo lo que implica la infancia, ¿no? Esos sueños, esas emociones, esa inocencia, ¿no? Que es, ay, ya, o sea, llegamos incluso a criticar, ¿no? Y no a validar lo que es dentro de su fantasía, lo que están viviendo y lo que están experimentando y viendo. Exacto. Además, ahí tenemos un elemento fundamental, porque vamos inhibiendo su personalidad. A ver, aquí me dicen que esas son niñerías, que estas cosas no se lloran o eso no se dice. Entonces, ¿cómo expreso lo que siento? Entonces, ¿cómo hago para poder decir que esto incluso me enojó? A veces ni siquiera son sentimientos de estar llorando. A veces estoy muy enojado y entonces pareciera que no me puedo enojar. Sí, no, porque es malo enojarse. Y más, Claro. yo creo que además se catalogan las emociones. Las niñas no se enojan y los niños no lloran, ¿no? Es como que esta parte. Bueno, incluso cuando ven una película, ay, no estés chillón, ¿no?
Cuando era una película triste y ves al niño ahí, hombre principalmente, ¿no? Que es cuando las mamás a lo mejor, ¿qué pasa contigo? Los niños no lloran. Volteas a etiquetarlos con frases como chillón, o que cobarde si le da miedo a algo, o que enojón, pareces gruñón de Blancanieves. O sea, como que etiquetar es una manera pues sí, de que tu hijo se identifique en el espejo como lo que le estás diciendo. Exacto, ¿no? lo vas como signando. Incluso pasa al contrario con las niñas. Ay, mira, ya estás llorando. Ay, mira, ¿verdad que te da miedo esta araña? Sí. Uy, hay que tenerle miedo. No, no me da miedo esta araña. O sea, es un animalito que traigo aquí en la mano. No, tíralo porque te da miedo. ¿No? Entonces hacen creer como que las niñas a todo le tienen miedo. Sí. O sea, tanto para un lado como para el otro vamos signando lo que al final no es la personalidad del niño. Y como te digo, la parte más cruel de todo esto es que la personalidad de un pequeño va poco a poco viéndose opacada y sin poder expresar este mundo interno que no sabe entonces cómo acomodarlo y entonces soy lo que dicen que creo que debo de ser. Les vamos cortando alas a los hijos en ese sentido. Sí. O sea, los vamos limitando en lo que sienten, en cómo ven el mundo. Por supuesto. Y eso es cruel porque llevándolo como a un extremo, podemos generar trastornos internalizantes de la infancia o del desarrollo. ¿Cómo es esto? Los trastornos internalizantes son aquellos que a partir de no permitirme expresar las emociones de manera abierta, entonces me voy quedando con ellas. La verdad es que sí me enojé con mi amiguito y sí me dolió mucho que se mudara de casa. Y como no lo pude hablar, pues soy poco a poco un niño que va deprimiéndose mucho. Y soy un niño que ahora se guarda todas sus emociones, todo, ¿no? Este mundo interno va hacia adentro y a lo mejor puedo ser muy enfermizo. Siempre lo tiene que hablar o lo tiene que actuar, ¿no? En el sentido lo puede de que expresar. Es que muchas veces como mamá cuando están tristes, lo que hacemos, incluso yo hablaba también del adolescente, es, tienen algún tema y ven, te invito a comer. Y un helado, y vamos al cine, pero ni siquiera es a comer para que me platiques, es como para darte algo gratificante o te compro los tenis que querías, ¿sabes? Es como bajar tu tristeza cuando creo que es el gran error de muchas mamás, el que hemos cometido todas, el de tratar de limitar eso en lugar de no querer suplir esa tristeza, ese enojo, con helados y con tenis y con momentos para distraerlos. Es que lo vamos reprimiendo a partir de otros distractores. Mira, ¿estás triste? Come. ¿Estás enojado? Come, ¿no? Que también será otro tema importante, ¿no? Para hablar después, claro. Te compro lo que sea, te lleno de cualquier otra cosa con tal de que no expreses. Y que no está mal que le compres los tenis también, ¿no? Yo digo, pero igual, primero agarra, si los necesitas y siéntate a hablar. Y no sé si esta parte de cuestionar, de decir, es que la verdad es que los niños nos sorprenden. ¿Tú crees en esta parte de que infancia es destino? No como tal, pero invariablemente sí estructura tu destino, ¿no? O sea, la infancia que tuvimos invariablemente nos hace tener un camino mucho más claro, más tranquilo o mucho más áspero, con más complicaciones, que un día a día, ¿no? El trabajo terapéutico puede salir de él, pero si no lo tienes puede ser, ¿no? Un camino muy difícil y entonces volverse un destino, ¿no? Todo el mundo nos dice, diviértate como niño, como si todos los niños se divirtieran, ¿no? Pero en sí su esencia... Si los dejaran divertir. Si los dejaran, pero bueno, su esencia es el juego. Claro. A mí me llama tanto la atención porque luego veo mamás y digo, ay, ¿para qué le pago a la psicóloga si nada más lo pone a jugar? Pues es parte, ¿no? Es parte de... O en el kindergarten se paga mucho y nada más van a hacer masitas y eso. Es parte del aprendizaje de los niños, es parte de sacar emociones porque el arte también les ayuda. Exacto, es parte de externalizar ese mundo interno, poderle dar forma, literal, metafóricamente. Y como bien lo dices, eso permite que el arte, la expresión artística y creativa, la imaginación de los niños vaya desarrollándose de tal manera que ahí pueden externalizar aquello que todavía no tengo claro cómo se llama este sentimiento. No sé que lo que estoy teniendo es furia de tal o cual cosa, pero lo estoy pudiendo sacar vía el arte. A estos rayones que tengo, pues la verdad es que son de la furia que estoy sintiendo y no pasa nada. Claro, y es que hay niños muy enojados con la vida y a través de los dibujos, a través de sus actitudes, sí, pero de los dibujos también te puedes dar cuenta, ¿no? El cómo están viviendo la infancia o qué les está sucediendo. Al ratito vamos a hablar de los derechos de los niños. Viene Erika Ponte, que ella es especialista en estos temas y habla sobre abuso sexual, ¿no? Y que cómo hay que proteger las infancias, porque las emociones o las expresiones de arte o de algo nos pueden estar
dando un foco rojo a las mamás de que algo no está pasando bien en la vida de nuestros hijos. Exacto, por lo tanto se convierten en herramientas para justamente ayudar a nuestros hijos a externalizar aquello que están sintiendo. De pronto sí, es verdad que hay niños, ¿no? Les llamamos NAS, niños altamente sensibles, ¿no? Que tienen una sensibilidad tal, muchas cosas les cuestan mucho trabajo, tienden a llorar mucho, porque justo, o sea, incluso desde la parte corporal sienten más. Ay, qué interesante. ¿No? Ahorita regresando a la pausa me platicas, y yo decía al principio de estos niños que les dices algo, porque tienes 3 hijos, regañas a los 3 igual y uno ni te pela. Y el otro te obedece y el otro se le ponen los ojos rojos y quiere llorar. Exacto. ¿Por qué y cómo debemos de tratar a un niño hipersensible en ese sentido? ¿Te late? Claro que sí. Vamos a una pausa comercial y ahorita regresando a la pausa vamos a hablar de estos niños que les dices cualquier cosa y dices, tú es que no sé si fui dura o qué pasó, por qué está, y no solamente uno como mamá, a lo mejor en la escuela le pasa o el amiguito, y por supuesto que como mamá nos puede preocupar que se ponga vulnerable o que sea tan frágil ante la vida. Déjame ir una pausa, Gina Ibarra-TV en mis redes sociales, regresamos rápido. Bueno, ya estamos de regreso. Les recuerdo que de lunes a viernes estamos de 12 a 1 de la tarde en Hablando de Mamá, Mamá Radio por Radio Fórmula 1470, pero también si bajan la aplicación de Radio Fórmula en de Mamá, Mamá, se escucha perfectamente bien el programa, así que escúchenos ahí. Tengo grandes especialistas de verdad. Y bueno, creo que algo que la mamá nos preocupa mucho es que nuestros hijos estén vulnerables o verlos frágiles ante la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer, Itchel, para que nuestros hijos, hacerlos más fuertes en ese sentido? Porque son más emocionales, por decirlo de alguna manera. Exacto, como te decía, hay una parte de niños altamente sensibles que hay una cierta fragilidad, tanto emocional como física. Incluso podemos notar que los ruidos les molestan más que a los demás, ¿no? Ajá. El estar con tanta gente se engentan muy rápidamente, cuando a otros niños les parece como lo más tranquilo del mundo, ¿no? En fin, ¿qué podemos hacer? Primero, justamente, poder observarlos, ¿no? O sea, poder realmente saber quién es mi hijo. Porque hay mamás que ni se enteran, como bien decías, de pronto regaño a los 3 y ya uno de los niños tiene los ojos llorosos y ni siquiera me di cuenta. Y yo creo que es el que más te puede poder como mamá, porque el que te enoja es, ¡ay, me lo vas a pagar y ya se te va a pasar! Pero el que llora te preocupa que se ponga vulnerable ante otros. Claro. Y que vayan a abusar de él o que sea tan sensible que no sea fuerte ante la vida. Yo creo que es el que más nos preocupa como mamá. Por supuesto, porque ciertamente hay diferentes situaciones o retos en la vida que hay que afrontar y que no todo el tiempo, ¿no? Puedes tener las emociones a flor de piel. No pasa nada, pero también es verdad que ante un trabajo es como de no vas a estar llorando todo el tiempo, se vale. Pero hay gente más sensible que otra. Claro, hay gente que no aguanta nada y hay gente que aguanta más. Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué necesitamos? Justamente darle herramientas emocionales para que vaya primero notando qué está sintiendo. Mamá, es que la verdad, cuando nos regañaste, yo sentí que ya no me querías. Yo sentí que era un niño. ¿Pero tú crees que un niño chiquito te lo va a decir? Un niño de 4, 5 años, 6 años, no. Irle permitiendo notar, me da la impresión, ¿no? Que sientes que ya no te quiero. Sientes que a lo mejor te regañé de tal manera que que fuiste te duelen un mal las niño. palabras, te duele el grito. Pero poderle poner en palabras lo que tal vez él está sintiendo. Fíjate cómo como mamá nos volvemos un poco psicólogas, porque aprendes a conocer a tus hijos y ya sabes qué fibras toca uno, o sea, qué botón no apretar en uno y que a lo mejor el otro sí puedes apretar, Exacto. Porque son diferentes y todas las personas reaccionamos diferente, pero con los hijos es mucho más claro. Es mucho más claro, ¿no? Claro. Sí, el decir qué le digo o cómo le hago para ayudarlo, no para aplastarlo, ¿no? Porque a veces una palabra tuya se puede quedar marcada hasta tu vida adulta, ¿no? Por supuesto. Y mira, algo fundamental en todo esto, hay ocasiones donde las mamás lo notan, pero no hablan con sus hijos directamente, es decir, algo tan relativamente simple, primero escucharlos y escuchar activamente, es decir, con atención. De pronto sé que como que mi hijo hizo una expresión de, mi mamá ya no me quiere. Ay, ya, sí te quiero, ya, déjame cocinar. No, a ver, necesito escuchar con atención y estar con él, mirarlo a los ojos, dependiendo de la edad, incluso ponerme a su altura para, a ver, ¿por qué dices que no te quiero? ¿No? O sea, poder empezar a validar, eso es validar emociones. ¿Habrá mamás que le digan todavía a sus hijos, no te quiero si haces esto? Que Sí. condicionen su amor. Lamentablemente sí. Mira, algo tan relativamente cotidiano como, si no te comes la sopa ya no te voy a querer. Qué tontería, ¿no? ¿Cómo puedes condicionar el amor de un hijo por una acción?
Exactamente. Eso nunca se condiciona. Aun cuando tus hijos te digan, no te quiero, eres la peor mamá del mundo, yo sí te quiero, mi vida. Qué pena. Eso Te voy pasará a querer sobre siempre. todo en la Pubertad, adolescencia, ¿sí o no? Ah, no, claro. Hagas lo que hagas. Porque cuando son cuando son chiquitos, se abrazan a tu pierna y eres la persona más importante de su vida. Eres su persona favorita. Ya cuando entran en la pubertad, en la adolescencia, es cuando ya nos dicen que no nos quieren. Sí, porque necesita haber una ruptura y una ruptura, ¿no? Que sea importante para realmente como empezar a alejarme e irme reconstruyendo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, en la infancia sí es distinto, eres su persona favorita, eres la persona que más confianza le tiene y nuevamente, si no validas sus emociones, si no haces que realmente te importen, ¿no? También los niños se van alejando. Y también que las aprendan ellos a nombrar, ¿no? En el kinder hacen algo bien bonito que ponen las caritas, ¿no? De enojar, principalmente feliz, enojado, triste. Bueno, ahora con los emoticones, todo el mundo ya se expresa a través del emoticón ¿no? De hasta para demostrar que está enojado, triste o algo en un WhatsApp, en un mensaje, ya sabes. El pulpo de las emociones también ayuda mucho. ¿Qué es eso? Hay un pulpo que es como un peluche, ¿no? Es un peluchito. Ah, ya sé cuál. El que lo volteas. Exactamente, sí. Se utiliza mucho para niños autistas, pero en realidad para Mi hija cualquier momento de la infancia es buenísimo, porque justo es como si fuera un semáforo emocional. Ahorita que estoy en morado, no me hablen, ¿no? O sea, necesito estar en mi mundo interno. Ahorita que está en naranja, ok, puedo convivir tranquilamente. Ah, mira, no sabes. Yo lindo. veo que mi hija tiene un pulpo, pero le gustó porque está bonito el pulpo, pero ahí viene que dice enojado. Es como reversible. Sí, es reversible. Oye, pero es importante también que desde el preescolar se les enseñe de estás triste, estás enojado, estás frustrado, tienes miedo, o sea, tienen que nombrar y en Intensamente aprendimos que se puede sentir miedo, frustración y enojo al mismo tiempo y hasta alegría. O sea, puedes tener un revoltijo de emociones juntas y se vale. Claro, y además es de lo más natural nuevamente. Tenerle miedo a las emociones no realmente tiene un porqué, pero sí es importante también aprender o enseñar, bueno, cómo las expreso y de qué manera, sobre todo, las voy vivenciando. Porque puedo estar muy enojada, pero eso no quiere decir, entonces le voy a pegar a mi hermanita porque me hizo enojar. Porque es el control emocional de lo que hablamos. Exactamente. Pero fíjense cómo somos las mamás que hasta creemos que tenemos el derecho de decirle a nuestros hijos cómo sentirse, sí cómo comportarse, pero no les podemos decir cómo sentirse. No te enojes, no estés enojado o no estés triste, porque no va a estar triste, caramba, si quiere estar triste. Exacto. O porque no se va a enojar si se quiere enojar, porque no hay emociones buenas y no hay emociones malas, no simplemente son emociones, hay que saber cómo manejarlas nada más. Exacto, cómo darles cauce, ¿ok? Puedo estar enojada, bueno, ok, termina de enojarte, pero eso no implica, como te digo, pues pégale a tu hermanita, ¿no? No. Puedes enojarte, no puedes pegar. Exacto. Puedo enseñar a cómo conducirse, pero también puedo permitir que mi hijo se exprese como necesita expresarse. Pero eso crecemos con eso, o sea, crecemos con esa idea de querer decirle a los demás cómo se sientan. Exacto. Hasta con la amiga, ya, no estés triste, ya supéralo. No merece tus lágrimas. Es que si te das cuenta, son las partes cotidianas, ¿no? Que no hacemos consciente y que por lo tanto la vamos reproduciendo en nuestro día a día y ya cuando queremos llegar a casa a cambiarlas, ¿no? Es como de, qué raro si justo hoy le dije a mi amiga, ya no llores ya, vas a encontrar otro chico, no pasa nada. Otro chico. No, o sea, ¿qué pasa? Oye, nos falta empatía emocional en ese sentido. Y creo que las mamás sí limitamos mucho y sí creo, y este programa pues estamos hablando de los niños porque viene el Día del Niño, y sí creo que lo que nosotros hagamos con nuestro hijo cuando son chiquitos, son como de barro, que son chiquitos y estamos moldeándolos y haciéndoles tantas cosas, en su vida adulta van a crecer y van a tener toda esta bola de creencias, de limitaciones, de miedos, de cerrarse a sí mismo, porque nosotros como padres hacemos eso, ¿no? O le damos herramientas también, claro. O al revés, ¿no? Cuando tenemos una conciencia, por supuesto, les damos herramientas para que se expresen, para que salgan adelante, para que manejen sus miedos y sus enojos y todo lo que necesitan aprender en la vida. Exactamente, y eso es fundamental para el día a día, ¿no? No solo en la infancia, obviamente ya como adultos eso nos permite también tener mucho más claro realmente qué es lo que siento. Y entonces a partir de lo que siento puedo entonces encontrar mejores soluciones a lo que estoy realmente sintiendo, ¿no? Pues o viviendo. Pues sí. Dice, hay una frase que dice, es más fácil criar hijos fuertes que reparar adultos rotos, ¿no? Exactamente. Y entonces yo creo que en algún momento, yo creo que todos tenemos a lo mejor por ahí algo en la escuela, en familia o algo que te sucedió, que vas a terapia
lo solucionas, pero te dice alguien esa palabrita que te dijeron en tu infancia y te prenden el botón y reacciones, ¿no? O sea, como que queda en tu ADN y queda grabado, ¿no? A lo mejor a quien le pusieron las orejas de burro, a quien le dijeron que era malo y no sé qué, o quien era ingrato, no sé, todo este tipo de cosas salen en la vida adulta. Exactamente. Y entonces sí, es mejor, ¿no?, tener conciencia de qué estamos dándole a nuestros hijos, qué tipo de frases, de ideas estamos generando en ellos para realmente hacer adultos mucho más estables emocionalmente, para que después también, ¿no?, sobre todo llegada la adolescencia, que cuesta trabajo, que como les digo, inevitablemente va a haber una ruptura, pues esta ruptura también sea menos complicada para todos, ¿no? Sea solamente parte de esa etapa de la vida importante, pero que después, ¿no?, pueda juntarse tranquilamente. Aquí a la cámara, ¿qué consejo le das a todas las mamás con niños pequeñitos que están muy a tiempo? Bueno, fundamental, escúchenlo. Eso es lo más importante, escúchalo y háblalo directamente a los ojos para a partir de ello encontrar sus emociones, poderlos entender y ser empático. Tratar igual niños que niñas en ese sentido, como Por que ser una supuesto. cajita, ¿no?, de Pandora llena de sueños y llena de sorpresas, llena de cosas. Sí, por supuesto. Niños y niñas son iguales y vale la pena poder enseñarle que las emociones son iguales para niños y para ¿Y niñas. sabes qué nos faltó decir? Yo creo que es importante respetar su infancia, porque a veces como mamá quieres adelantar, ¿no? Y de repente ves niñas vestidas como Pequeñas adolescentes adultas. y de repente ves niños adultitos, ¿no? Pensando como adultos. No, el niño tiene que correr, tiene que jugar, tiene que ensuciarse, tiene que brincar, tiene que equivocarse. O sea, todo eso es la infancia, ¿no? Exactamente. Permitirles ser, permitirles tener imaginación, crecer, jugar es fundamental para una infancia feliz. Claro. Y juega con ellos también, porque a veces... Pues es que el juego es un derecho de los niños. Sí, pero que los papás también jueguen con ellos, porque de Sí. pronto es, bueno, tu niño, vete a jugar, ¿no? Ahí me avisas cuando te tenga que limpiar o te tenga que bañar. No, también juega con ellos. A lo mejor no entiendes su juego, permítete estar presente y a partir de observar y escuchar vas a poder ¿Dónde te entender su juego. encontramos? En todas las redes como psicóloga IX. IX, así. Ahí está, su pulserita. Gracias, Itchel. Vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar justamente de los derechos de las niñas y de los niños con Erika Ponte, vocera de Guardianes. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Y fíjense que se me olvidó decirles hace ratito que estamos sí en la radio de 12 a 1 de la tarde, en la plataforma de Grupo Fórmula, pero también estamos en YouTube. Si buscan en YouTube, en Grupo Fórmula, y buscan de Mamá Gina Ibarra, y ahí aparecen los programas que hacemos en la radio. Así que también los pueden escuchar y ver en otro horario. Bueno, pues vamos con nuestra siguiente invitada, que es mi queridísima Erika Ponte, y ella es vocera de Guardianes, y vamos a hablar de derechos de las niñas y de los niños. Ellos tienen varios libros, ¿no?, que hablan sobre los derechos de los niños, prevención de abuso sexual, y también pues a los papás que nos hagan entender que los niños tienen derechos igual que nosotros, y uno de los derechos más importantes son muchos, pero tienen derecho al juego, al descanso, a la educación, a la salud, en fin. ¿Cómo estás, Erika? Gracias Bien. por acompañarnos. Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación como siempre. Oye, me encanta porque derecho a expresar lo que pienso, justo el tema anterior, también Sí. tienen derecho a expresar lo que piensan. Sí, porque fíjate que normalmente nos preguntan cómo prevenir, cómo cuidar, ¿no?, el tema del abuso y del maltrato, pero todo va ligado. Entonces, parte de prevenir es reconocer que los niños son individuos, que son personas independientes de los papás, que no son extensiones nuestras. Claro. Y entonces, al reconocerlos como un individuo, reconoces sus derechos y los estás validando, ¿no? Y entonces esa es una cuestión que les da mucha seguridad y con eso ya avanzas mucho para el tema de la vulnerabilidad, para que se sientan seguros, que tengan autoconfianza. Entonces, si lo vas trabajando todo esto, vas evitando que sufran maltrato y que lleguen hasta una violencia sexual. Ya porque cuando son más niños grandes, pero seguros, cuando claro. son chiquitos, pues dependen de nosotros y de lo que les decimos. Pero si nosotros reforzamos, le hacemos esa armadura a nuestros hijos desde pequeños, sabiendo cuáles son sus derechos y por qué tienen que hablar y no permitir que nadie se pase de la línea, va a ser más fácil. Sí. Que no permitan un abuso sexual o un abuso de cualquier otro tipo. Sí, conociendo sus derechos, los niños se sienten seguros, se sienten confiados, Pues sí. crecen, tienen un mejor desarrollo. Es que a veces ni los padres conocemos los derechos. Miren, aquí ya tiene uno. Ahorita, aquí está. Esto ustedes los manejan ahí En Guardianes. Estos nosotros, como siempre, los regalamos. Vamos a dejar algunos para tu auditorio. Ok. Tenemos 3 libros. Uno que es Primaria Baja,
que es primero, segundo y tercero de primaria, primaria alta, tercero, cuarto, cuarto, quinto y sexto, y el de kinder, porque pues se les habla diferente a cada niño dependiendo a la edad. Entonces los niños, el libro de mis derechos con Filipón es el de kinder, y ese solo tiene 7 derechos. Y aquí si ves ya tenemos a Isa y a Alexis, que son otros personajes que tenemos. Estos ya les hablan pues ya a los niños de primaria en sus diferentes Filipón etapas. Es para los niños chiquitos. Para los chiquitos. Que mucho se habla de abuso sexual ahí cuando son pequeñitos. Y estos niños... Ya es como la extensión, digamos, ¿no? Bueno, crece 1, 2 y 3. el cambio de Filipón a niños y adolescentes, y con ellos, con Isa y con Alexis, tenemos también cursos de sexualidad y algunos otros temas. Entonces tenemos por ejemplo, que es Conozco mis derechos, es como si fuera un viaje en tren, y entonces van pasando por diferentes estaciones. A ver, y léenos ¿cuáles son? Porque son varios derechos. ¿Cuántos derechos tienes ahí? Bueno, aquí tenemos casi... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en el otro tenemos 20, porque la ONU reconoce 20 derechos. Entonces tenemos la línea del cuidado, y entonces tienen derecho a divertirme y descansar, derecho a ir al médico, derecho a expresar lo que pienso y derecho a vivir en un ambiente limpio y sano. Tenemos la línea del respeto, que es derecho a practicar costumbres y creencias, derecho a no ser discriminados. ¿Cómo es este de derecho a presentar? Este sería como el tema en cuanto a la religión, en cuanto a los gustos y costumbres también, o sea que los propios niños van... Y si la costumbre es que los casen niños de 10 años No, con porque adultos, esto no es tanto de ellos, sino es los papás, ¿no? Okay. Eso es los papás los que traen esos usos y costumbres. Pero aquí a los niños a que tienen derecho a creer y a las costumbres que a ellos les gusten, inclusive si es algo tan sencillo como hacer ejercicio, pues, ¿no? A los niños les gusta hacer ejercicio, a este niño le gusta hacer otra cosa, a eso se refiere, Sí, y las actividades que vienen en el libro les van explicando cómo hacerlo, y es con actividades para que les refuerce más. Derecho, por ejemplo, a vivir una vida libre de violencia, y derecho a la intimidad, que en este caso nos referimos mucho a su privacidad, a intimidad como sinónimo de privacidad. Fíjate. Les hablamos del cuidado de sus datos personales, les hablamos de qué sí y qué no compartir en redes sociales y cómo afecta esto su privacidad. Y de su intimidad personal, porque a veces siendo mamá, es si te cambia el pañal, ¿no? Y al niño de 10 años quiere ahí abrirle la puerta, o sea, creo que del baño, ¿no? A lo mejor son espacios en donde tienen derecho ellos a que se les respete su privacidad. Hay niños o niñas que desde los 4 o 5 años ya empiezan a desarrollar el sentido del pudor. Claro. Entonces, hay niños que dicen, yo no quiero que mi mamá me cambie, yo ya me quiero cambiar solo. Y yo la mamá no lo puedo, deja. Y no lo dejan, sí. No, y es un derecho. Sí, es un derecho. Si la niña, el niño ya se siente con la capacidad de entrar sola al baño, perfecto, ¿no? Entonces, esa es la línea del respeto. Tenemos la línea del buen trato, que aquí converge el mismo derecho a la vida libre de violencia, el derecho a tener una familia, el derecho a disfrutar de una vida plena y en paz, que esto es sobre todo garantizarles entornos seguros, entornos que sean tranquilos, entornos sin violencia. Y la última línea es la línea del saber, que empieza también con el derecho a la privacidad o intimidad, el derecho a la educación y el derecho al acceso y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, tienen derecho a la tecnología, a las redes sociales, a las tablets, dependiendo a todo, de la edad, pero con un buen manejo. Sí, por eso este libro ya es para primaria. Ajá, porque tengo derecho y tengo 5 años. No, a los 5 años no tienes derecho de usar internet, ¿no? Ahora, siempre les decimos a los papás, viene acompañado de derechos y responsabilidades, no obligaciones. Claro. Entonces, la responsabilidad del niño es respetar las reglas de casa, hacer un buen uso, tal y cual, por ejemplo, en este caso la tecnología se los estamos explicando, ¿no? Pero de que tienen derecho, pues lo tienen. Y todo derecho tiene una responsabilidad, como tú bien lo dices. Sí, no es una obligación porque ellos todavía son niños, entonces las obligaciones hablamos cuando ya somos, digámoslo así, ciudadanos, ¿no? Cuando ya te pero conviertes puede tener obligaciones, nosotros les llamamos responsabilidades. Ajá, obligación, ¿no? Entonces hay una diferencia de porque todavía dependes de pues los tu papás y obligación, somos quienes a ver, en la debemos. escuela te decían, tu obligación es estudiar. Ajá. ¿Esa es tu obligación o tu responsabilidad? Es tu Responsabilidad. Pero es tu obligación, bueno, pues sí, es tu obligación. Al final de cuentas vas a la escuela porque la mamá te obliga a ir a la escuela a esas edades que a lo mejor no quieres. Sí, pero digamos ir. es tu único trabajo, ¿no? Tu único trabajo, tu único trabajo, es estudiar. Es estudiar, entonces. Y a lo mejor la única responsabilidad yo la vería como tiende tu cama. Y es No, que las los fines- palabras, sí, pero fíjate, la palabra obligación ya tiene una connotación como entre negativa, ¿no? De repente es de forzoso, ¿no? A la Que no fuerza, tendría con que gusto, ser. y no debería ser, Que no pero tendría que ser. Yo creo que vemos tendríamos las cosas así. Pero tendremos que cambiarle la connotación a muchas palabras, ¿no?
que tienen su parte positiva, ¿no? Y no verlo siempre como, por ejemplo, el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento es bueno, ¿no? Y a veces pones el aburrimiento como algo negativo, ¿no? Tiene su parte buena por todo lo que desarrolla. Desarrolla la imaginación. La obligación también es buena, lo que pasa es que la connotación que le demos. Pero bueno, en fin, son responsabilidades que los niños deben de tener y sí o sí los niños tienen que tener responsabilidades en su vida, ¿no? Dependiendo de las edades que vayan teniendo. Dependiendo de las edades. Sí, además, como tú dices, por ejemplo, tender la cama, ¿no? Es una responsabilidad ayudar en casa, ¿no? Aquí hay reglas. Lo que decíamos, hacer al perro si tienen mascota, claro, es tu responsabilidad. hacerte cargo de tu mascota, cuidarla, que además eso es parte de los vínculos emocionales que ellos también van haciendo. Y entonces aprenden que ellos pueden ser responsables de otro ser humano, no solamente de ellos, y como papá y mamá, perdón, sí, de un ser vivo, como papá y mamá lo hacen, ¿no? Así como nosotros cuidamos de ellos, ellos pueden cuidar de un tercero, ya sea su hermanito o de una mascota, y eso les va dando a ellos seguridad, confianza en sí mismo, porque saben que pueden cuidar de ellos, toman decisiones respecto a la mascota, ¿no? Decisiones de ya es hora de la comida, hay que pasearlo, yo lo cuido, eso. Y en este tema de la salud, la ONU habla de las vacunas, porque hay muchos padres antivacunas, y yo no sé, yo creo que es un derecho de los niños. Sí, el derecho a ir al médico y a la salud y a cuidarlos es un derecho que sí reconocen las organizaciones. Sí. Como a la vacunarse, porque yo imagino que unas familias antivacunas ponen en riesgo a los niños y entonces yo creo que sí ahí podría haber un tema legal con los papás por no darle ese beneficio. Pero ahí los papás están amparados por el derecho de las creencias que mencionabas tú. Claro, por ejemplo, pues, no toda persona está amparada por ese derecho. Entonces es muy complicado cuando llegan a un hospital personas con este tema antivacunas o antimedicinas. O que no les transfundan sangre o no sé qué por la religión. Por temas religiosos, entonces se ven ahí en un mega conflicto los doctores y tienen que hacer lo que la familia decida. Por esta del derecho de las prácticas de creencias. Y por eso te preguntaba, creo que este derecho de creencias a lo mejor puede mover ciertas cositas, ¿no? Pues sí, o sea, ya ahí depende de la familia, pero finalmente pues son los derechos a los que los niños y cualquier persona pues tiene acceso. Entonces, bueno, pues derecho a ser cuidado y no ser violentado, vivir en espacios libres de agresión. Libres de violencia, de violencia, no maltrato, no golpes, no agresiones, ¿no? Sí, entornos seguros, entornos sanos, que van de todo a todo, desde el buenos días, ¿cómo estás?, ¿no? El ambiente en casa, al ambiente en la escuela, al ambiente en la sociedad. Porque el que estén aquí estos derechos no quiere decir que ellos se los tienen que construir y conseguir solos, sino nosotros los adultos somos los que les tenemos que tratar de proporcionar todos estos derechos y ellos lo que tienen es que saber que tienen derecho a un buen trato. Esta idea de mi hijo y hago con él lo que quiera, eso se tiene que erradicar completamente, ¿no? De pues si es mi hijo yo le di la vida o yo lo mantengo y entonces le puedo dar un zape o puedo, no sé, hacer cosas horribles con ellos porque son mis hijos, creo que eso es terrible, ¿no? En que muchas familias todavía llegan a pensar esa parte, ¿no? Sí, tú eres de mi propiedad, yo hago contigo lo que quiera y nadie puede definir, nadie puede venir y meterse y pues no, porque justamente para eso están los derechos de los niños, las leyes, el trabajo de las ONGs, todo lo que se ha tratado de hacer desde hace muchos años. Escuchaba yo parte de la entrevista anterior y decía, es que antes, hace algunos años, no hablábamos tanto de los niños y ahora afortunadamente hablamos porque los reconocemos más. Antes no hablabas ni de tus emociones, o sea, no podías hablar, o sea, era así como que, ¿no? Y si te fijas, la mayoría de los problemas sociales están justo en esto, en este tema de la violencia y de que no tratamos a la infancia. ¿Dónde te encontramos? En Guardianes, www.guardianes.org.mx. Hay muchas actividades sobre este tema y vamos a lanzar en estos días un concurso de dibujo y vamos a estar en Xochimilco regalando estos libros. Ah, ok, perfecto. En el Parque Ecológico de Xochimilco. Ahí está. Bueno, ahí métete a sus redes y para que averigüen bien el tema. Gracias, Erika Ponte. Gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Pame Parra. Vamos a hablar tiempo fuera, castigo o herramienta educativa. Regresamos. Maternando a mamá con Pami Parras, dula profesional. Asesora de lactancia y experta en crianza, nos acompaña desde la cuna para hablarnos de este maravilloso rol de las mamás. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el tiempo fuera es bueno, es malo? ¿De dónde surge? ¿Es un castigo o es una herramienta educativa? Pame Parra, dula profesional, asesora de lactancia y experta en crianza, está aquí conmigo. ¿Cómo estás, mi Pame? Muy bien, muy contenta de estar contigo y con toda la audiencia, Gina. Yo te confieso que yo nunca a mis hijos le hice ese tema del tiempo fuera. De vete a la esquina. A ver, primero explícanos qué es un tiempo fuera para que todo el mundo lo entienda y ahorita nos vamos con... El tiempo fuera en la crianza, y está muy diseminada esta creencia de que es una herramienta de crianza bien tratante o de crianza respetuosa, es decirle al niño,
vete a un rincón, se asigna un lugar de la casa o incluso del salón, y tiempo fuera es tiempo para que te calmes y reflexiones sobre lo que acabas de hacer, que obviamente se refiere a un comportamiento inadecuado. Y te dicen, si tiene 3 años, 3 minutos, 5 años, 5 minutos. Y va por el tiempo que están en el rincón de pensar o en el tiempo fuera, es en función de la edad, según esta creencia. Su rincón de pensar. Yo nunca lo hice con mis hijos, ¿sabes? O sea, como que se me hacía de cómo va a reflexionar, y lo platicamos antes de entrar, a los 3, 4 años un niño sobre algo que hizo, que a lo mejor se le cayó la jarra de agua o reaccionó como niño con un golpe porque está controlando impulsos, entonces, pero platicamos. Así es, a ver, sí es un castigo, porque es una forma de decirle al niño, yo no puedo con tu emoción, ¿no? Hablabas hace rato con las otras especialistas de los derechos, yo no puedo con tu emoción, no puedo con cómo me estás expresando tu enojo, tu desagrado, tu miedo, lo que sea, tu tristeza, y entonces hiciste algo que a veces sí es incorrecto o hiciste algo que a mí me molestó, y entonces te mando a que solito te calmes y reflexiones. Punto número 1, la habilidad reflexiva es algo que se modela, pero es algo que se va fortaleciendo a lo largo del desarrollo, porque para reflexionar tenemos que entender que necesitamos una parte que es la corteza prefrontal del cerebro. Y a los 3, a los 5, a los 7, a los 8, es más, en la adolescencia no se ha terminado de formar. Entonces, ningún niño se va al tiempo fuera o al rincón de pensar a decir, sí, estuvo fatal que le arrebatara el muñequito a mi compañero, no lo voy a volver a hacer. Eso no ocurre. Vamos, Gina, hay adultos que no tienen habilidades reflexivas, ¿no? Entonces, pedirle a un niño que se autogestione en estas edades tan cortas, sobre todo, es pedirle algo que realmente es imposible para un niño. Que como adulto a lo mejor sí necesitas ese tiempo fuera para no reaccionar. Para allá voy. En realidad, el tiempo fuera fue creado para los adultos que cuando están muy enojados o muy alterados en una discusión, sea con otro adulto o sea con sus hijos, es en este momento estoy muy molesta, estoy muy enojado, necesito tomar un poquito de distancia para respirar, calmarme y regresar, y entonces ver cómo afrontamos esta situación. Sobre todo porque muchas veces el comportamiento de nuestros hijos nos activa temores que también tienen que ver con nuestra historia personal, ¿no? Nos activa temores o sustos, lo que decía hace rato, un niño que le dice, te odio, eres la peor mamá del mundo, ¿no? Y entonces habrá quienes no nos lo tomamos personal, pero habrá quienes por su historia de vida sí les llegue, les duela, y entonces reaccionen a la ofensiva o a la con agresividad hacia sus hijos. Entonces, cuando yo siento que voy a ser más grande y más fuerte que mi hijo, es, a ver, en este momento estoy muy enojada y seguramente voy a hacer algo de lo que además después me voy a arrepentir, porque a veces nos arrepentimos. No, yo creo que todas las veces, cuando te y pasas entonces, mejor tomo un poquito de distancia, me aseguro que el niño esté en un lugar seguro, que haya otro adulto que lo pueda cuidar, y yo me tomo 5, 10, 15 minutos, el tiempo que yo necesite para regularme, regresar a mi centro y decir, a ver, eso que dijiste estuvo mal, eso que hiciste fue incorrecto, esto que hiciste fue peligroso, no se hace. Pero entonces quien se tiene que retirar a su rincón de pensar casi es la mamá o el papá. Así es. Es el adulto responsable. El adulto a cargo, o sea, la abuela, la tía, la profesora, incluso el docente, quien esté a cargo de ese niño es quien debe tomar distancia, tomarse un tiempo fuera. ¿Y sabes cómo lo podemos ver? Como en los deportes, Gina. Cuando en fútbol americano, en fútbol soccer, en cualquier deporte que dicen tiempo fuera, ¿qué hacen? Team back. Ah, team back, no sé. Y entonces replantean la estrategia, cómo esto no está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Esa es un poco la lógica del tiempo. Y si el deporte se llama tiempo es un momento fuera. de pensar, por eso es tu rincón de pensar. Igual piensas ya como adulto, te juntas con tu equipo, ¿no? Hablando del deporte, para planear qué vas a hacer. En el caso de los niños, pero fíjate cómo se romantiza esta estrategia. Por porque supuesto. yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, te hablaba mucha gente del tiempo fuera, y yo sí conozco muchas amigas que era de, vete al rincón, y ahí estaban los niños ahí, y hasta sufrían y sufrían llorando, y los dejaban, y luego al rato, ya lo reflexionaste, ya pensaste, sí, ma, que no sé qué, y al rato pues no había reflexión, nada más había castigo. Es un castigo porque además el niño a veces no va a entender, dice, yo me asusté y le arrebaté mi juguete al compañero porque eso está mal
tener mi juguete, Claro, ¿no? O sea, claro, es como alguien que me explique por qué está mal lo que estoy haciendo. Eso es por un lado. Y por otro lado, hay niños que reaccionan así, se quedan con el sentimiento. Pero hay otros que empiezan a pintar en la pared, que empiezan a jugar, porque claro, no es una habilidad reflexiva, la habilidad reflexiva no es algo propio de la primera infancia ni de la segunda infancia. Entonces, realmente, además, lo que ocurre aquí es que el niño empieza a sentirse mal consigo mismo, ¿no? Y si es como dices, no aprende y mañana, pasado mañana, vuelve a ocurrir lo mismo, entonces el problema soy yo. El niño sí empieza a interiorizar que él es el problema o que hay un problema con el niño y, como decía la especialista que estaba antes, explicarle, arrebataste el juguete porque es tu juguete favorito y no te lo pidió y tú lo querías de regreso. Ok, eso lo entiendo y está bien que te enojes porque agarren tus cosas, pero no se arrebatan las cosas, se piden, oye, dame mi juguete, ¿sí? Eso es enseñarle la habilidad reflexiva, expresión de opiniones, expresión de sentimientos. Control de impulsos. Y control de impulsos. Todo es un aprendizaje, no esperemos que nuestros niños reaccionen como adultos cuando no lo son, o sea, es un proceso. Y en ese proceso hay herramientas educativas muy buenas, sí, pero hay otras que lejos de ayudarlos, como está diciendo Pame, pues los hace sentir mal a ellos, como si hubiera un problema en ellos. Y como, sobre todo, como... Y enojo con la mamá a la mejor. Y también nos podemos ir quedando como niños o niñas con una idea de mis emociones son mi problema y yo lo resuelvo, ¿no? También hablabas de eso hace rato, hay que acompañar a los niños a gestionar sus emociones, a enseñarles cómo expresarlas, pero ellos no van a saber, ay mamá, siento temor porque pensé que se iba a llevar mi juguete. De manera natural, orgánica, un niño no lo puede expresar así si no ha habido un adulto que le explique, hiciste esto porque sentiste esto, porque pasó esto. ¿Sí? O dime lo mismo, pero bonito, sin gritos, ¿no? A veces era, a ver, lo mismo, pero sin gritar, bájale 2 rayitas. O sea, empiezas a moldear o modular el cómo se lo estén expresando para que no se pasen de la línea. Así es, y a veces la verdad, Gina, es que muchas mamás en algunos momentos de la etapa de desarrollo de nuestros hijos podemos incluso engancharnos. No, le estamos diciendo, no me grites gritando, ¿no? Sí. Si tú gritas, yo grito. ¿No te ha pasado a ti y de como, mamá a mamá? Sinceramente. Sí, más de una vez sí, ¿no? Y entonces como señora, usted está diciendo que en esta casa no se grita a gritos, ¿no? Pues te pasa porque también pueden sacar lo peor de ti en ciertas situaciones y no hay control de impulsos. Y no es que ellos tengan la responsabilidad, la tienes tú por no controlarte, pero todas las mamás nos pasa. Pero mira, como en el programa de crianza con el que yo trabajo en la crianza hay espacio para cometer errores. El problema no es cometer errores, lo importante es reparar, reconocer que cometimos un error y luego reparar, porque así es como se construyen las relaciones de confianza. ¿Por qué hay espacio para cometer errores? Porque mamás, papás, cuidadores, somos seres humanos y estamos cansados y tenemos estrés de la vida cotidiana. Sí, tenemos que hacernos cargo nosotros de eso y no descargar en los niños, pero no siempre se puede. Pero qué difícil es entender esa parte, que somos humanos y que nos equivocamos y que hay que reparar, ¿sabes? Y que hay que perdonarte y hay que seguirle adelante y hay que tratar de mejorar, porque sí creo que todo lo que estamos haciendo, como lo dije hace ratito, con nuestros hijos, estás formando seres humanos, con sentimientos, con emociones, con creencias, con qué responsabilidad tan grande tenemos los papás y no podemos dejarlos crecer solos. Tenemos que hacer que vivan sus consecuencias de otra manera, no a base del castigo. No a base del maltrato. Ni del golpe. Ni del sufrimiento emocional. Ojo, porque aquí también se cree mucho que el maltrato es solo cuando le pegas, le insultas, le pellizcas, pero hay dolor emocional en los niños, ¿no? Y lo que dijiste es muy importante, estamos produciendo o formando personas, pero también les estamos enseñando cómo estar en una relación. También les estamos enseñando cómo es correcto o incorrecto relacionarnos, ya sea en la relación directa con nuestros hijos e hijas o cómo ellos ven cómo nos relacionamos entre todas las personas que nos rodean. Y eso también es bien importante. Y les digo una cosa, si nos está sobrepasando este tema, hay que tomar terapia, porque no se vale descargar nuestra ira y nuestro enojo con los niños maltratándolos. Antes era muy normal, era aceptado el chanclazo a la mejor, ¿no? O sea, hay hasta memes de la mamá aventando el coscorrón, el pellizco, la amenaza de sacar el cinturón, había quien le daba con cinturonazo, o sea, era como que estoy educando. Hoy en día sabemos que el castigo, el golpe, la amenaza no funciona para castigar, porque además
únicamente lastima emocionalmente a las personas que incluso en la vida adulta llegan a tener que tomar terapia porque su niño interior está dañadísimo. Yo no sé cómo estén sus niños interiores por ahí, hay que sanarlos. Sí, es bien importante entender que sí hay un sufrimiento emocional y que eso muchas veces lo arrastramos a la edad adulta. Entonces, por eso cuando somos adultos o somos complacientes o somos muy callados, etcétera. ¿Dónde te encontramos? Estoy en @pamiparras Instagram y Facebook. Gracias, mi Pame. Es un gusto. Ya nos vamos. Gracias a Regis y a Dani como servicio social, a Angie Cabrera Producción, en el staff, Quique, Isma, Claudia, Gaby, David, en cámaras, Vivi, Catalina y Tristán, Master, Juan y Alex, Miguel Santelices es nuestro editor. Y yo me despido con esta frase que dice: en cada niño hay un pedacito de magia esperando ser descubierto. Cuídense mucho, soy Jenny Barra, se quedan con Flor Rubio y su fórmula espectacular. Bye, bye.